Un saludo tengan todos desde la consultora jurídica Braña y Asociados, nuevamente junto a usted. Hoy volvemos a hablar de Panamá. Bueno, Panamá lo ha vuelto a hacer. Panamá ha emitido un nuevo decreto con fecha de ayer, con fecha 25 de octubre de 2024, que va a regir todo lo establecido con las visas de tránsitos hasta el 31 de julio del 2025. Pero antes de hablarles de este nuevo decreto, quiero compartir con ustedes dos elementos que nos parecen fundamentales y que yo creo que no sería justo si no lo compartiera. Las personas nos escriben, nos llaman, ¿qué hay con el nuevo decreto? ¿Qué hay con el nuevo decreto? Yo creo que en un hecho jurídico sin precedente, yo creo que en algo, y yo diría que es contra los cubanos, contra los ciudadanos cubanos. El día 31 de julio de este 2024 se venció el decreto ejecutivo que determinaba quiénes tenían que tener una visa de tránsito y quiénes no tenían que tener una visa de tránsito para pasar por Panamá. ¿Y cuáles eran las condiciones de estas personas? Si el 31 de julio vence el decreto y no se emite más ningún decreto hasta ayer 25 de octubre del 2024, no había visa de tránsito, no había necesidad ni de solicitar visa de tránsito, ni había necesidad de regirse por un decreto que ya no estaba vigente, porque indiscutiblemente no hubo ninguna acción jurídica, ninguna acción administrativa que emitiera un nuevo decreto o prorrogara un nuevo decreto. Entonces me parece que el primer elemento es que a veces vemos que hay una total indefensión del ciudadano cubano. Muchos iban a los consulados de Panamá en varios lugares del mundo y le decían, sí, tiene que tener visa de tránsito. Otros, no sabemos, no, el decreto se venció el día 31 de julio y entonces ha habido una inseguridad jurídica que realmente es preocupante y lo dejamos claro en este canal. Porque si bien estamos en contra de la migración irregular y el tráfico de personas, no estamos a favor de esto, tampoco estamos a favor de las acciones violatorias de algunos gobiernos contra la comunidad migrante en el exterior. Y específicamente en este programa que estamos hablando, contra la comunidad cubana que migra indiscutiblemente por los serios problemas económicos, políticos y sociales que tiene en su país. Entonces, los paladines de los derechos humanos, los paladines de la democracia, yo creo que también tienen que pronunciarse sobre eso. Ha habido varios meses de inseguridad jurídica, lo cual afecta indiscutiblemente a los ciudadanos cubanos para entrar y salir de la isla. Se estaban guiando por un decreto que no existía. Pero bueno, vamos entonces a la esencia de lo que ha sucedido ayer día 25 de octubre. Bueno, ayer 25 de octubre fue ya promulgado el decreto ejecutivo número 195. Este decreto ejecutivo, firmado por José Raúl Mulino Quintero, el presidente de la República de Panamá. Y este decreto ejecutivo, que comienza a regir a partir de su promulgación, por lo tanto, a partir de ayer ya es legal, lo que debía haber sucedido hace mucho tiempo. Este decide prorrogar la vigencia del decreto ejecutivo número 162 de 19 de diciembre de 2022, que establece la visa para pasajeros o tripulantes de tránsito como requisito para los ciudadanos de nacionalidad cubana que viajen en tránsito por la República de Panamá, y dicta otra disposición modificado por el decreto ejecutivo número 30 de 27 de marzo de 2023. Es decir, que técnicamente ha sido prorrogado el decreto ejecutivo del 2022, de diciembre del 2022, el número 162, que ya había sido modificado por el decreto ejecutivo número 30 de marzo del 2023. Es decir, que se mantiene hasta el 31 de julio del 2025 la disposición de ese decreto. Nosotros, justamente a partir de las inquietudes que existen, a partir de la falta de información que dan las propias autoridades de los consulados de Panamá en varios lugares del mundo,
a partir de la preocupación, porque indiscutiblemente Panamá es tránsito obligatorio, conexión obligatoria para el viaje de los cubanos a varios lugares. Nosotros vamos ahora a continuación a explicar al detalle el decreto que está rigiendo ahora, que es el decreto de diciembre del 2022, con las correspondientes modificaciones, qué abarca, qué exige y quién tiene y no tiene que tener visa de tránsito, sobre qué condiciones. Entonces, vamos a explicarlo aquí en pantalla para que usted tenga este elemento como uno más a la hora de usted viajar. Comenzamos aquí. Como explicamos anteriormente, vamos a referirnos al decreto ejecutivo número 30 del 27 de marzo del 2023. ¿Por qué este decreto ejecutivo? Porque este decreto ejecutivo es el que modifica el de diciembre del 2022 y por lo tanto se considera, y lo expliqué en la primera parte de nuestro programa, cuando se emite el decreto ejecutivo de ayer día 25 de octubre, que es con las condiciones de este que modificó el anterior. Por lo tanto, aquí vamos a explicar, y yo creo que es muy importante, te estamos mostrando en pantalla, qué decreta este documento. Yendo concretamente a los artículos del mismo. El artículo número 1 deja definido que quedan exceptuados del requisito de obtención de la visa de tránsito para pasajeros o tripulantes en tránsito por los puestos de control aéreo los ciudadanos cubanos que, y aquí vamos a hablar de los que no tienen que sacar visa de tránsito. Número 1. Viajen hacia Cuba. De cualquier lugar del mundo, viajen hacia Cuba. Número 2. Mantengan una visa vigente de turista o residencia de la República de Panamá. Número 3. Y yo creo que este punto número 3 es muy importante porque nos escriben y nos consultan mucho sobre el mismo. Número 3. Quedan exceptuados del requisito de obtención de la visa de tránsito los que posean residencia vigente o posean visa múltiple previamente utilizada. Ojo con esto, visa múltiple previamente utilizada en el territorio del estado otorgante con una vigencia no inferior a los 6 meses en el momento del tránsito. Es decir, queda bien claro que la visa múltiple tiene que haber sido previamente utilizado y que la vigencia de la misma no puede ser inferior a 6 meses en el momento del tránsito. Ahora, ¿de qué países? Emitida por Canadá, por los Estados Unidos, por la Mancomunidad de Australia, por la República de Corea, por el Estado del Japón, por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Singapur y cualquiera de los estados que conformen la Unión Europea. Pero vuelvo a insistir, porque yo creo que es importante, posean visa múltiple previamente utilizada en el territorio del estado otorgante con una vigencia no inferior a los 6 meses en el momento del tránsito. El cuarto punto de la persona que esté excluida de esta visa de tránsito. Los que posean residencia permanente en terceros países y viajen de retorno a esto. Personas que se encuentran en cualquier país del mundo, tienen una visa de residente permanente y regresa al país de donde es residente permanente. Número 5. Posean visa de ingreso vigente al país de destino final. Y cuando nosotros hablamos de visa de destino vigente al país de destino final, nosotros estamos hablando indiscutiblemente de cuando una persona va a poseer una visa de turismo, por ejemplo. Voy a hablar del caso de los cubanos que se encuentran en Cuba, sacan una visa de turismo para viajar al Ecuador, sacan una visa de turismo para viajar a Argentina, tienen una visa de turismo para viajar a Chile o a cualquier lugar del mundo. No necesitan visa de tránsito porque tienen visa de destino final. Usted no es residente permanente, pero tiene una visa, sea de actos de comercio, sea una visa porque va a un congreso, pero usted tiene una visa, no necesita visa de tránsito.
Y el punto número 6, aquellos que demuestren tener contrato de trabajo en su país de destino que contenga los sellos de registro de la autoridad competente en ese país, debidamente apostillado o legalizado según corresponda. Y esto pudiera un poco llamar a la duda por el que nos escribe y nos dice, yo no tengo visa pero tengo contrato de trabajo. No. Si usted no tiene visa, como se explica allí, tiene que demostrar tener un contrato de trabajo en su país de destino, pero este contrato de trabajo tiene que estar registrado ante las autoridades competentes y tiene que estar legalizado o apostillado según corresponda al país. Tenemos un programa que habla de las apostilles y las legalizaciones. Estos son únicamente los 6 motivos por los cuales una persona no necesita visa de tránsito para circular por Panamá, un ciudadano cubano. A partir de allí, todo el mundo necesita una visa de tránsito. Aquí también se explica que en el artículo 2, artículo número 2, explica que la visa para pasajero tripulante de tránsito solo autoriza al titular a permanecer en el área de tránsito internacional hasta por 24 horas, con la finalidad de que pueda continuar su viaje a otro destino o a su país de origen. Esta visa tiene validez durante la vigencia del decreto. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, si usted va a viajar a un país, donde no cumple ninguno de estos requisitos, voy a poner un ejemplo clásico de los cubanos en la actualidad. Va a viajar a Nicaragua. Usted para viajar a Nicaragua no tiene visa de destino final. No tiene ninguno de los restos 5 requisitos. Por lo tanto, usted solicita una visa de tránsito a las autoridades panameñas. Las autoridades panameñas le dan la visa de tránsito. Usted no puede demorarse más de 24 horas en el aeropuerto de Panamá. No puede demorarse más de 24 horas aunque tenga la visa de tránsito. El artículo número 3 también nos parece interesante. Plantea que la visa, es decir, la visa de tránsito para los casos que le corresponda, debe ser solicitada personalmente por el interesado ante el consulado panameño del país que se encuentre o a través del apoderado legal en la sede del Servicio Nacional de Migración, en un plazo mínimo de 30 días anteriores a la fecha de viaje. Yo sé que emitimos un programa porque ha habido problemas con las visas en el consulado de Panamá en Cuba, pero aquí deja claro también que o es en el consulado de Panamá en Cuba o en el consulado de Panamá en el país donde usted resida, o tiene que ser en la sede del Servicio Nacional de Migración. Y como es personal, entonces tiene que contratar, si es en Panamá, porque en el país donde usted esté no estén prestando el servicio, tiene que contratar un abogado para que les represente en Panamá. Eso es para el que tiene que sacar una visa de tránsito. Pongo un ejemplo muy sencillo también. Usted vive en Bolivia, va a viajar a Nicaragua, hace tránsito por Panamá, usted no va hacia Cuba, por lo tanto usted necesita una visa de tránsito, no tiene que regirse por lo que dice el artículo 3. El artículo 5 plantea también que para solicitar la visa, ¿qué tiene que tener el ciudadano cubano? Y hay varios aspectos. 1, tiene que tener el formulario de la solicitud de la visa para pasajeros o tripulantes de tránsito, lleno con toda la información requerida. 2 fotografías tamaño carné. 3, copia del pasaporte con vigencia mínima de 3 meses. Insisto, porque aquí te piden una vigencia mínima de 3 meses. Número 4, reservación o itinerario de viaje, no pasaje comprado. Reservación o itinerario de viaje. 4, comprobante. 5 copias del documento de identidad del país de residencia con vigencia mínima de 6 meses. Una cédula, un DNI, copia del documento de identidad del país de residencia con una vigencia mínima de 6 meses. Aquí sí estamos hablando de 6 meses. 6, comprobante de pago de los derechos consulares. Y número 7, poder mediante el cual el apoderado legal, y este poder tiene que estar apostillado o autenticado por la embajada o consulado de Panamá en el país que lo expide, si procede, para que haga su solicitud dentro de Panamá. Y esto tiene que ver mucho
con lo que explicábamos aquí del artículo 3, donde la visa tiene que ser solicitada personalmente. Si usted va a solicitar una visa personal en la Dirección de Migración, porque en Cuba no esté funcionando el consulado, porque tampoco esté trabajando en otro país, usted tiene que tener un apoderado. Y ese apoderado legal, ese abogado apoderado legal, tiene que tener un poder suyo y ese poder tiene que estar apostillado o legalizado según corresponda o autenticado por la Embajada o Consulado de Panamá en el país donde usted reside. Y por último, que me parece muy importante, es que cuando la solicitud sea para una persona menor de edad, deberá hacerse por uno de sus progenitores o de quien ostente la guarda y crianza con la autorización del otro o de quien tenga la tutela debidamente acreditada del menor. Pero para demostrar esto último, usted tiene que tener documentos. Tiene que tener los documentos que correspondan. Queremos explicar todas estas cosas. Hemos hecho algunos señalamientos que nos parece que son importantes en la medida que hemos explicado, porque esto es lo que se encuentra vigente y estará vigente hasta el 31 de julio del 2025. Y bueno, después de usted haber escuchado todo lo referente a la vigencia que hay hoy para las visas de tránsito por Panamá, tanto para los que salen de Cuba como los que viajan a Cuba, lo han visto explicado. Yo creo que aquí está la esencia realmente de lo que tenemos que conocer para que nadie vulnere nuestros derechos, y cada ciudadano cubano que vaya a viajar y a transitar por Panamá debe indiscutiblemente tener estos decretos en la mano para con estos decretos poder discutir, para con estos decretos poder ejemplificar al funcionario que conoce sus derechos y que los va a defender. Como siempre les decimos, desde la consultora jurídica Braña y Asociados estamos junto a usted para acompañarlo, para guiarlo, para acercarlo a la realidad de los temas jurídicos, de los temas legales que necesita conocer cualquier ciudadano migrante en el mundo. Si nos quiere ayudar, como nos preguntan mucho, suscríbase a nuestro canal, dé like, comparta, porque así va a llegar a más personas en movilidad humana que lo necesitan o aquellos que piensan en algún momento viajar. Para la comunidad cubana en el mundo, para esa diáspora cubana, los que están fuera de ese precioso país y los que están adentro, que quieren en algún momento viajar, lo tienen en sus sueños, les decimos que no renuncie a ellos, no renuncie a sus sueños. Todos los sueños son logrables, simplemente hay que organizarlos y hacerlo correctamente. Además, llamo a la unidad indiscutible de la comunidad cubana para poder fortalecerse y salir adelante ante cualquier tipo de vulneración de los derechos. Y un pensamiento para esa isla que hoy sufre, un pensamiento para esa isla que hoy se encuentra sumida en un gran caos económico, social y político. Dios los bendiga.